Todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Elías Capriles. Él es profesor universitario jubilado de la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela, e instructor de Santi Mahasangha en la comunidad Dzogchen. Dirigió refugios para emergencias espirituales en India y Nepal y pasó años practicando Dzogchen en cuevas y cabañas en los Himalayas. Desde temprana edad, Elías se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista e iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, no postulaba la existencia de un dios, de un alma ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que le llevó a abrazar el budismo, no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. Entre 1973 y 1983, Elías vivió en el sur de Asia, sobre todo en Nepal e India, donde estudió el Dzogchen con los grandes maestros. Desde la década de los 90 es un instructor autorizado por Rinpoche para enseñar la base del Santi Mahasangha. Ha dirigido cursos y talleres en gran parte de Latinoamérica y España, aunque él mismo no se considera un maestro de nada, pero es un practicante a diario del Dzogchen y transmite su experiencia adquirida. Lo que caracteriza al Dzogchen es que tiene como eje la liberación espontánea de los pensamientos y las pasiones en ellas basadas. Y desde el proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y la plegaria, y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Elías, ¿qué es para ti la oración? Bueno, en parte en la presentación que has hecho de mi persona, decías que me había vuelto agnóstico Ujú, y que luego abracé el budismo precisamente porque no exigía creer en ninguna entidad, en un más allá, que no se manifestara a través de los sentidos. ujú, Entonces, claro, hoy digamos, eso corresponde perfectamente con la visión del budismo. Por mm, esto, en el budismo no existe la oración en cuanto tal como pedirle favores a una deidad en un más allá ujú, o algo así por el estilo. Entonces, lo más parecido que tenemos a la oración son dos cosas: el mantra y lo que se conoce en tibetano como Mönlam. ujú, Entonces vamos a explicar un poquito lo que es el mantra y cómo funciona, y lo que es el Mönlam y cómo funciona. ujú, El mantra, la palabra es sánscrito, en sánscrito, y esto en el budismo tibetano en particular, como no existen la creencia en deidades autoexistentes que existan en sí mismas y por sí mismas, la plegaria que nosotros hacemos es para activar lo que podríamos llamar semillas de orientación de energías, ujú. semillas de energías podríamos llamarlas. Y estos son, para dar es más fácil a veces explicar con un ejemplo que explicar teóricamente. Por Claro. ejemplo, en el budismo tántrico hay 5 familias búdicas que corresponden a 5 tipos principales de individuos por las pasiones y los tipos de manifestación que tienden a predominar en ese tipo de individuos. Y en una familia que se llama Padma, Pema, la sílaba raíz de toda esa familia es el Shri.
Esas sílabas semillas se llaman bija, ¿sí? Ujú, Y es lo que yo estaba traduciendo como orientación de energías. ujú, De manera que, por ejemplo, este de la familia Padma, para dar un ejemplo, es las energías que activan la compasión no referencial. ¿Qué quiere decir esto? Es una compasión que no tiene ni sujeto ni objeto. O sea, es una compasión que no concibe unos seres que están sufriendo, ni un sufrimiento en esos seres, ni alguien que quiere rescatarlos del sufrimiento, ujú, sino que es como una energía que busca el bien de la totalidad de cada una de sus partes en la humanidad y también en los seres que no son humanos, o sea, los animales, incluso en lo que consideramos como no animado. Hay discusión acerca de si los árboles son animados o no. Bueno, animados en el sentido de moverse, no, definitivamente. ujú, Bueno, puede que haya algunas plantitas, o sea, bacterias eh, que se mueven, pero también hay discusión acerca si se puede considerar o no las bacterias como plantas. Bueno, ujú, eh, ya me estoy yendo un poco por lo que no es lo importante, pero el hecho es que esto activa una energía que al mismo tiempo mantiene viva a la persona que la activa y al mismo tiempo te hace, porque te hace seguir viviendo, pero para poder llevar a cabo una tarea por el bien de la totalidad. ujú, Entonces, este es un ejemplo, pero hay 5 familias y los villas no son propiamente mantras, pero los mantras están asociados a los villas. ujú, Entonces, siempre, por ejemplo, del Villa Shri, que sería Shri, que es el de la familia Padma, habría el mantra de el Bodhisattva de la compasión, que pertenece a esa familia, Avalokiteshvara, ujú, que es Om Mani Padme Hum Shri. A veces solamente Om Mani Padme Hum, a veces Om Mani Padme Hum Shri. ujú, Y esto es un mantra que si tú te identificas con esa energía que él representa, te pone a trabajar en ese sentido. ujú. Ya. De modo que, como vemos, es algo bastante diferente de la plegaria, porque la plegaria y la oración, que no sé bien cuál es la diferencia entre ellas, Ujú, quizás debió buscar el diccionario, pero siempre parecen estar dirigidas a una entidad de alguna manera a la que se le piden favores que pueden ser espirituales o incluso mundanos. ujú, Por ejemplo, ayúdame a obtener la gracia divina. ujú, O puede ser simplemente ayuda a que mi hijo pase resuelva la situación por la que está atravesando. ujú, Y bueno, entonces ya esto muestra un poco la diferencia entre lo que es el mantra como una extensión y especificación de estas semillas de orientación de energías, por así ujú. decir. Es algo ya hecho, ¿no? No es, no Sí, es, no es nada espontáneo, ¿o sí? pues fíjate que es curioso porque yo no conocía esta sílaba Shri. Mm, Y a mí me mordió una serpiente en la India, de lo más venenoso que hay en la India, mm, y yo pensé que no había remedio porque estaba en un monte y era medianoche y por ahí no pasaban, o sea, por la carretera más cercana que estaba a una distancia que quizás no era viable para alguien mordido por una serpiente así. mm,
y menos porque perdí la fuerza y me tuve que dejar caer al suelo. Ujú, Entonces, de alguna manera, yo recordé que yo había tenido una experiencia en particular en la cual se había liberado una experiencia de extremo conflicto a través de una instrucción que vino a mi mente de manera espontánea, mm, no porque alguna deidad me la inspiró o algo así, sino debido a cómo yo había ya internalizado la cosmovisión budista. mm, Entonces, no voy a entrar en detalle de cómo fue, mm, pero el hecho es que en el primer momento, chica que estaba conmigo, la que era mi pareja en ese momento, mm, se me montó encima muy angustiada. mm. Y como yo vi que no había nada que hacer, pues le dije, por favor, no, vete, que morir con esa angustia encima no es bueno. Ya. Entonces, pero entonces me vino esa energía que es la que activa la sílaba shiri, pero yo no hice la sílaba, Mm, ni la conocía, sino que me llegó esa energía como yo no puedo morir ahora porque yo tengo que transmitir aquello, mm, pero para poder transmitirlo tengo que ir a aprender con los maestros que ya viven en esa condición y que están empapados de esas enseñanzas. mm, ujú, Entonces, allí surgió una energía que logré incorporarme de nuevo mm, y la llamé a ella y me acordé también de que había una chica española que tenía un cochecito pequeño bastante cerca de donde me había mordido la serpiente. mm, Eran las 3 de la mañana o una hora así. Los autobuses por la carretera más cercana no pasaban sino hasta después de las 7 o así, ya. ¿no? Quizá un poco antes. Y taxis ahí ni siquiera hay. Mm, Entonces, por eso me había rendido y ya. entonces cuando surgió esta energía también me hizo acordarme de la chica esta. Entonces me ayudó mi pareja, yo la llamé, logró venir, por suerte no se había ido muy lejos y Ujú, me ayudó a llegar donde esta chica. mm, Y ella tenía una pareja, un suizo, y nos llevaron al hospital. Entonces, esto es un ejemplo de que esa energía se activó sin mm, yo ni siquiera conocer la sílaba. ya. Pero una vez que uno conoce la sílaba, puede activar esa energía con la sílaba. Ya. 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 Eh, Mm, pues eso es un sí. poco lo que tendríamos que decir de mantras y de sílabas semillas u semillas de orientación de energía. Ujú, Ahora, el otro elemento sería el Mönlam, que significa sendero de deseo. ujú, Y es diferente porque en las sílabas eh, uno no tiene que entender necesariamente el sentido de cada palabra. Lo importante es que uno sepa a qué corresponde, a qué orientación de energía corresponde. mm, Y haciendo el mantra, uno logra activar esa orientación de energía. En ya. cambio, el Mön Lam es más como una plegaria, pero tampoco hay un ser a quien tú se la diriges. Ya. Y Ya. por esto lo que haces es lo siguiente. Vamos a tratar de explicar un poco más sobre estos villas, estas semillas de orientación de energía. Mm, Cada individuo que nosotros conocemos en nuestras vidas tiene una semilla de orientación de energía. mm, Y hay algunas que son muy universales, muy famosas, que casi que todo el mundo las conoce. Por mm, ejemplo, Cristóbal Colón es el que se va a buscar una nueva ruta para la India y se atreve a ir por donde la gente pensaba que se iba a caer por un precipicio, una enorme mm, cascada o qué sé yo, mm, y sigue y encuentra un nuevo continente que no esperaba. Entonces, ese tipo de espíritu, hay un tipo de semilla de energías de Cristóbal Colón. Y mm, hay otro de Jesús de Nazaret, y hay otro del Buda Shakyamuni,
y mm, hay otro de Hitler, mm, y hay otro pues, de toda la gente que ha habido en la historia humana, mm, los que llamamos los buenos y los que llamamos los malos, ya, la cual corresponde a una orientación de energías específica. ya, Nosotros, cuando somos pequeñitos, lo primero que recibimos es lo que nos proyectan nuestros padres, es lo primerito. claro. Entonces, a lo mejor puede que la madre piense que lo más importante en la vida sea el éxito económico, pero el padre a lo mejor piensa que tener una correcta actitud espiritual y buscar la espiritualidad es lo más valioso. Mm, Y ahí uno está recibiendo dos energías que van en sentidos diferentes. ya, Pues llega a la escuela, y el maestro le mete otra orientación de energía. mm, Y los compañeritos, por lo menos una gran cantidad de ellos, tienen una orientación de energía que es, hay que ser rebelde. mm, Entonces no hay que hacer lo que las autoridades nos quieren que nosotros hagamos. ya, En un momento que nosotros somos como un collage de mm, todas esas orientaciones de energía, cada una tirando para su dirección, y claro. de esta manera no tenemos una dirección en la vida. Mm, Y casi todo el mundo es así. Con el tiempo hay gente como que se dedica como estos eh, super millardarios, sobre todo con tecnología de la informática, mm, de Silicon Valley y de toda esta gente que tienen no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares de capital. mm, Porque ese ha sido, pero también está, por ejemplo, un Juan de la Cruz, claro. cuya orientación de energía es solamente a alcanzar la gracia de Dios y de modo que nosotros somos como ese collage y con el tiempo la gente va como priorizando ciertas orientaciones de energía y termina creando la suya propia. Es como algo dinámico que se va formando y entonces también tú desarrollas lo que es tu propia orientación de energía. Eh, y el Mönlam, significa sendero de deseo, como ya dijimos, Mm, y de lo que se trata es de orientar nuestros deseos en la dirección que queremos para hacer que todas las semillas de energía que moran en nosotros se unifiquen en una dirección única, de modo que no estemos cada una de esas fuerzas tirando para su lado, que no vamos en ninguna dirección, no avanzamos en ninguna dirección, sino que todas vayan en la misma dirección y de esta manera podamos, eso de lograr algo en la vida suena muy feo, parece lo que le diría la madre de Donald Trump a su hijo o algo así, ¿no? Pero, pero, pero sí, en algún sentido se podría decir de esa manera, ¿no? Lograr algo en el sentido, no tiene que ser un logro, pero simplemente hacer lo que corresponde con tu naturaleza individual y con la naturaleza de la especie y lo que podríamos llamar la verdadera naturaleza o naturaleza búdica en el budismo en particular. ujú, Entonces, pues sí, es una manera de orientar nuestras energías hacia el despertar budista, con estos senderos de oración. Entonces, por ejemplo, eh, un Mönlam podría ser, no, no es uno que exista, porque los que existen son un poco complicados para poder tomarlo como ejemplo, mm, pero por ejemplo, que se repare la estupa, que se repare la estupa. La estupa representa, es un monumento que representa la mente búdica, pero también la estupa completa representa la dinámica que lleva a la budeidad.
Ujú, Entonces, que se repare la estupa querría decir que se repare esa dinámica que se ha dañado por intereses, porque muchos maestros han desarrollado intereses económicos, intereses de poder, intereses políticos, y esto ha dañado en gran parte la enseñanza. ujú, Entonces, al tú decir esto, que no existe, como ya te dije, pero es un ejemplo para poder ilustrar en qué consiste el Mönlam, eh, la, el sendero de deseo. ujú. Entonces, de alguna manera diciendo esto, tú te orientas a que lo más importante para ti es que vuelva a funcionar óptimamente esa dinámica que lleva al despertar. Ujú. Entonces, como podemos ver, esto es muy diferente. Ya, Las oraciones y las plegarias de las religiones teístas mm, es algo totalmente diferente, claro, pero al mismo tiempo, pues está relacionado, porque es decir claro. unas palabras igual que una plegaria para lograr algo, para lograr un objetivo, a Ya. través de repetir palabras. Entonces, en esto se parece tanto a la plegaria como a la oración. Sí, el Moonland, así como lo explicas, para mí es un poco esa oración, diálogo, comunicación y plegaria, que la plegaria es como una construcción de una invocación más concreto, porque la plegaria básicamente es algo ya construido. La oración es una comunicación, un diálogo, Mm, un sentimiento que tú transmites. ok. Sí, Entonces, el Moonlam, así como lo dices, yo veo, desde, no sé, desde mi apreciación, veo que hay, que es parecido a la oración y la plegaria. Es una mezcla, ¿no? Una mezcla. sí. Y sí que a lo mejor es esas voces que tú decías, más cortas, que despiertan esa energía, yo lo veo como a lo mejor, aquí a lo mejor sería como el decir de manera muy consciente, gracias, por ejemplo, ¿no? Gracias. Y tener esa conciencia de esas gracias. Y tener esa conciencia de ese, digamos, de ese corazón abierto, por ejemplo, ¿no? O esa compasión bien entendida, ¿no? Ujú. Pero sí, veo algo parecido. Sí, está. Sí, sí. Sí, creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Sí, sí. Claro que no es fácil traducir, No, claro. porque la oración siempre implica una deidad que es el objeto de la oración y Mm, la plegaria también. Ahora entiendo cuál es la diferencia que tú hacías entre oración y mm, plegaria, porque mm, no lo tenía claro. mm. Sí, oración es como la oración del corazón y la Sí, plegaria es como decir, Padre nuestro que estás en los cielos. más o menos. Más o menos. Sí, Algo ya construido. sí. Pero sí que yo, desde mi manera de verlo, sí que yo añadiría algo de apertura, tanto, sobre todo en la plegaria, porque la oración es como una comunicación que sale desde el corazón y a lo mejor cada día es diferente. Y lo que pasa es que sí que la plegaria hay construcciones, pero yo sí que soy de la opinión de que quede algo abierto, que tú puedas añadir tu aportación, algo ya construido, no algo que ya me han dicho que tengo que decir, sino que entender y apreciar lo que eso está, pero yo añadir lo mío, qué puedo aportar yo, como tú bien explicabas, que cada uno tenemos, somos una semilla, ¿no? Como explicaban muy bien de los maestros budistas, de Jesús, de Colón, de Hitler, son semillas y van hacia, son puntos de energía que van hacia a una dirección, como San Juan de la Cruz, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, es eso. Y Elías, claro, es que nos basamos en lo mismo. ¿Cuál es tu oración o plegaria, pero en este caso, cuál es tu Munram favorito por su conmovedora belleza devocional? Si es que Mira, la hay. pues lo que yo, la,
a nivel de mantras o de villas, o sea, de estas semillas de orientación de energía, yo lo que más uso es la sílaba Shri. Shri. Corresponde a lo que me sucedió a mí espontáneamente después de la mordedura de la Ya, serpiente. ya. Entonces, pues, y de alguna manera es algo que vivencio muy profundamente, diciendo Claro, el Shri activo eso. claro. Entonces, pues es lo que de alguna manera yo más... Un Menlam, pues hay muchos Menlam, pero yo no uso tantos Menlam. Mm, No es que yo sea muy... por ejemplo, hay un Menlam que lo han traducido como la oración de 7 líneas, pero mm, me suena mejor invocación de 7 líneas, pero mm, invocar es como que tú estás invocando algo por allá ya. también. Entonces, por eso el lenguaje es muy difícil hablar en nuestros términos, porque Occidente no es budista, aunque el budismo se ha extendido mucho recientemente. Mm, Entonces, nuestro lenguaje en Occidente, nuestros idiomas, nuestras lenguas no son budistas y por lo tanto no tienen palabras que correspondan a la cosmovisión del budismo. mm, Por esto es difícil traducir, ¿no? ya. Y sí, pero definitivamente que hay una conexión y hay, por ejemplo, hasta ahora esta invocación de 7 líneas de Padmasambhava, Mm, pero hay una explicación de un lama tibetano que se llama Mipam, M-I y luego P-H-A-M, Mipam. mi pam. A veces Yumipam o, bueno, su nombre tiene varios nombres y se lo puede llamar de distintas maneras. Y en internet puedes conseguir una explicación de 7 sentidos diferentes de este Menlam. Mm, Y los sentidos más internos y secretos son extremadamente profundos. Entonces, claro, eso por su profundidad es una que yo tendría en cuenta, pero no es que yo sea alguien que anda diciéndome un lam todo el tiempo. mm, No corresponde mucho con mi forma de ser, de mm, alguna manera, ¿no? ya, ya. Y Y tampoco Elías, soy muy de mantras, pero sí el Shri sí es algo que he usado muy recurrentemente, ¿no? mm. Y claro, ahora yendo, ¿y cuál sería tu Mulan preferida por la poderosa energía introspectiva que te transmite? Bueno, como te dije, pero ¿O no sería el tanto. Sri? ¿O sería el Sri? Sí, el Shri es lo que más me transmite, definitivamente. Mm, Pero también esta invocación de 7 líneas de Padmasambhava, conociendo todos sus sentidos, sus niveles de sentido, e interpretándolos desde el punto de vista más profundo, pues también eso me activa una energía muy fuerte del mismo tipo, idéntica que la del Shri, mm. porque viene siendo lo mismo. Y una cosa, cuando dices Sri, em, y si yo digo Sri, conociendo lo que significa, em, te digo todo esto por el hecho de qué intención hay ahí. Porque claro, cuando te mordió la serpiente y dijiste Sri, ¿qué intención había ahí? Bueno, yo no dije Shri, surgió esa energía que es igual a la que activa la sílaba Shri. Pero fue espontáneo, no fue consciente. Sí, no fue espontáneo, totalmente espontáneo. Ya, y entonces no te puedo preguntar qué intención había porque no salió consciente de ti. Exacto, Ya, ya, pero ya. trajo consigo una intención Ya, ya, que ya, era ya. la de perfeccionar eso que se me había revelado incipientemente
para poder transmitirlo a otras personas porque es definitivamente terapéutico y liberador. Entonces hablaríamos del poder del verbo. Sí, Claro. Yo veo sí, ahí sí, el poder del verbo, sea en la lengua que sea. sí, Sea, sea sánscrito, sea castellano, sea inglés, sea portugués, hindú, sí, es igual. Es que es el poder que tiene el verbo que nos sí, sana. sí. Y la sílaba Shri en particular, ella no tiene un sentido. No es que Ya, se pueda traducir Shri. ya, Solo ella es lo que es y ya. Y transmite esa energía. ya, ya, sí, 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 sí. Es muy, es muy bonito. Porque no diré curioso, porque diré que es muy bonito por ver las diferentes interpretaciones y diferentes significados y energías y qué significa con cada palabra, ¿no? Hay gente que dirá gracias y se sanará, y hay gente que Sí, dirá Sri y se sanará. exacto, tal cual. Y eso es lo bonito, que podamos entender las diferentes interpretaciones, que no Sí. solamente hay una. Ah, y Y, sobre todo que lo más importante no es la palabra en sí, como si la palabra tuviera un poder mágico, mm. sino que es aquello de lo que surgió la palabra. ¿Y por Esa qué? orientación. Ya. ¿Y por qué surgió ese Sri? Bueno, También sería surgió, otra. es lo que te acabo de decir, Sí, sí, analizando retrospectivamente, la intención era que no me puedo morir ahorita porque tengo que claro. Ya, ya. comunicar eso, pero aprender, desarrollarlo suficientemente para poder enseñárselo a los demás, básicamente. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues aún estás aquí. Todavía sí. Ya Por- tengo y, por, 70, y, por, y por mucho tiempo. pues ya veremos. Sí, sí, ya Vamos a se ver verá. la subpregunta. Sí, ¿Cuál es? Eso ya lo dijiste. sí, ya te las he hecho. Ya hemos cubierto prácticamente que todas las preguntas, sí. Sí, sí, porque la última era, ¿cuál sería esa preferida por la poderosa energía introspectiva que te transmite, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ya lo has explicado bueno, bastante claro y bien, ¿no? Y bueno, al menos a mí me ha quedado claro y espero que también cuando, cuando lo escuche y lo vea al resto de gente que también le quede claro, ¿no? Porque está muy bien y es para tenerlo presente, ¿no? Sí, 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 muy bien. Bueno, Elías, pues gracias de nuevo por esta entrevista que nos has dejado hacer. bueno, José Luis, pues gracias a ti, porque no hay nada que uno quiera más que transmitir y cualquier oportunidad es bienvenida.